Bueno, bienvenidos. Estamos en una nueva transmisión de Codeway. Hoy acá estábamos con Brian. Mi nombre es Gino. Hoy estamos para charlar un poquitito acerca de el Backend Developer Roadmap. ¿No, Brian? Sí, 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 la idea es empezar a ver qué cosas deberíamos tener en cuenta como para arrancar siendo un backend developer. Sí, sí. O también algo que no sé, al menos a mí me ha pasado en mi experiencia laboral es esto de a veces no saber para qué lado ir, ¿no? Una vez con mi experiencia ya trabajando, perderme un poco en todo lo que, en toda la cantidad de trabajo que había que hacer y cómo ubicarme, ¿no? En algún lugar o a qué skills apuntar para mejorar siendo programador, ¿no? Sí, sí, también es importante entender qué bases necesitamos para ir arrancando, ¿no? No es solamente aprender un lenguaje de programación sino también entender cómo funciona un poco Internet, ¿no? Como dice acá. Creo que esta Sí. parte, estos tres puntos que vemos acá en amarillo, creo que son bastante esenciales. Eh, Sí, se podría decir que son como los tres más importantes, ¿no? A la hora de empezar, en programación al menos, Internet yo creo que eso hay algo, un skill necesario en todo el mundo, ¿no? Con lo globalizado que está el mundo, el Internet, saber lo que es Internet, solamente debería ser algo necesario en todas las personas. claro, también hay por ahí un poco entender cómo funciona, ¿no? Que son los DNS, cómo que nosotros escribimos ese DNS y llegamos a obtener esa página o, o ese backend por detrás también. Entender que es HTTP, entender esos protocolos y los tipos de comunicación que tenemos. Em, Eso nada, como una base, ¿no? Hay que tener como que abstraerse de varios conceptos, pero que logremos entender que existen componentes que están en intermedio de entre esas comunicaciones y nos facilitan poder conectarnos. Exacto, exacto. Bueno, antes que nada, para empezar, podríamos saber cuál es la diferencia entre backend y qué otro tipo ¿cómo se llama? De roadmap existen, ¿no? Nosotros estamos hablando del backend. ¿Qué es concretamente el backend en una aplicación, por ejemplo, ¿no? Este, bueno, básicamente desde hace un tiempo que viene existiendo ya el término de backend y frontend, al menos. Y bueno, backend es como la parte mágica donde no se ve, ¿no? Donde no está esa interfaz gráfica. Yo siempre para explicar más o menos cuál es la diferencia entre backend y frontend, acudo al ejemplo de Facebook, ¿no? Cuando uno accede a Facebook, Facebook es lo que siempre vemos, es el frontend, nosotros como usuarios, ¿no? Pero por detrás hay un backend que está funcionando y que bueno, está haciendo ciertas cosas, cierta magia que el frontend, o sea, la parte visual, no nos muestra, ¿no? Sí, 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 ahí mantendré. Vamos a decir que lo que es. Hoy ya el frontend tiene lógica, tiene mucha lógica también, pero podemos decir que la Sí, parte donde carga más la lógica del negocio es la parte del backend y ese trabajo con los datos de los usuarios. Aunque hoy en día también el frontend tiene a veces bastante lógica. Pero sí, la gran sí, diferencia sería eso, frontend en la parte visual, backend en la parte de la lógica de negocio, podríamos decir. exacto, exacto. Bueno, un ejemplo concreto en Facebook es la parte de sugerencias de amigos, ¿no? La sugerencia de amigos, por ejemplo, si bien te la muestra el frontend, el backend es el que arma un árbol con la sugerencia de amigos que pueden recomendarte, ¿no? Por ejemplo, vos conoces a una persona y esa persona conoce a 10 personas, entonces Facebook lo que hace es tomar esas 10 personas y recomendártelas, pero toda esa carga se hace en el backend, ¿no? Ya que es una carga un poquitito más pesada como para poder procesarla en el frontend, ¿no? Claro, ahí nada, imaginemos que nuestro acceso desde el frontend no se puede comunicar con la base de datos directamente. Entonces, nada, todo ese acceso a datos sensibles tiene que estar resguardado en algún lado, ¿no? Y qué más seguro que nuestros servidores, podríamos decir. Entonces ahí es donde ocurre toda esa magia.
Exactamente, exactamente. Más que nada por un tema de seguridad, ¿no? Y ese paso intermedio entre el frente y la base de datos es ese backend que de cierta manera protege también los datos, además de, bueno, obviamente hacer todo este procesamiento del negocio, como decías vos, ¿no? Claro, sí, y ahí partimos un poquito y en cómo se comunica, ¿no? Tanto el frontend como el backend. Y ahí es cuando empezamos a charlar de estos protocolos de comunicación. Em, Sí, y además de los protocolos de comunicación, ¿qué son estos DNS, ¿no? ¿Qué representan en sí? Dado que un mismo frontend se puede estar comunicando con muchos backends, muchas APIs. sí, sí, se habla mucho en programación del término arquitectura de microservicios, de monolito, de distintos tipos de arquitecturas en los que, bueno, justamente un frontend se puede comunicar con muchos backends, asimismo un backend puede estar comunicado con muchos frontends, entonces te da como esa cierta libertad y dinamismo para comunicar varias aplicaciones con varias aplicaciones también, ¿no? Sí, ahí hace un par de años eh, hemos trabajado en una misma aplicación teniendo el frontend y el backend todos juntos en un mismo proyecto. Famoso monolito a veces. eh, en el cual nada, bueno, como proyectos pequeños y sirve. Es totalmente eh, ap- válido hacer algunos monolitos. Pero nada, después Sí. si pensamos en una escalabilidad mucho más grande, creo que comenzar a dividir según responsabilidades va a ser la mejor opción. Sí, Em, perfecto, perfecto. Hablando de monolitos, justamente esta semana salió una publicación que nos compartieron acerca de Amazon Prime Video, ¿no? Que estaba también una arquitectura separada en microservicios, serverless, mejor dicho, y la pasó también a un monolito, ¿no? Entonces, eh, no es que el monolito sea obsoleto, sino que hay casos, hay momentos en los que conviene más usar uno que otro, ¿no? sí, o a veces nada, a veces nos tomamos muy a pecho eso de todos tienen que ser un microservicio y al querer aplicar eso a todo, perdón. Sí que sí, 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 esto del microservicio aplicado a todo, no, muchas veces no es muy viable. Por ahí en aplicaciones o para una gran empresa sí conviene utilizar este tipo de arquitectura, pues bueno, justamente nos da la ventaja de que cada equipo puede tener su propio servicio y cada servicio su propia responsabilidad, que sea una pequeña parte de la unidad del negocio, ¿no? Como un cliente o como el manejo de las ventas, como el manejo de los productos y demás. Pero bueno, Eh, siguiendo sí, con un poquito con este roadmap, hablando un poquito de lo que es el Internet, bueno, ¿qué es un DNS? ¿Qué es un HTTP? Eh, ¿Cómo trabajan los browsers? Son detalles que, bueno, que aunque sea saberlos por encima, no, nos conviene a la hora de empezar con programación y con IT en general, ¿no? sí, 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 ahí es interesante tener eso en mente como una base. Bien, bien. Bueno, pasamos al siguiente, que es aprender un lenguaje de programación, ¿no? Creo que si queremos ser programadores, lo primero y lo más fundamental es aprender un lenguaje de programación, ¿no? Sí, acá ¿Cuál es tu...? tenemos varios como para Sí, elegir. Personalmente me gusta mucho JavaScript, ok. pero arranqué programando en C++, que me lo enseñaron en la facu es. ¿Solamente C++ aprendiste en la facultad? Y los primeros 2 años fueron todos C++ y luego pasamos a Java y a C Sharp. Mm, Y ese fue como mi roadmap. bien, C++, Java, C Sharp y luego nada, por gusto propio arranqué con JavaScript. Más orientado un poco al frontend. Que bueno, que hoy en perfecto. día no Sí, tanto, sí, sí. ¿no? También lo utilizamos en el backend.
Pero lo arranqué porque nada, estaba interesado en aprender frontend en su momento. Bien, 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 bien. Sí, yo, mi camino fue parecido en cuanto a universidad también. C++ fue uno de los primeros lenguajes de programación que aprendí en su momento. Después me acuerdo que aprendí de Java, mostraban Java, le sumaban un poquitito por ahí a la parte de orientación a objetos, por ahí se desligaba un poquito más de los punteros y demás, que son conceptos un poquitito más avanzados en C++ y bueno, en Golang también. Justamente actualmente estoy trabajando en Golang y es algo un poquito diferente. El tema de manejo de punteros, ya puedes jugar con la memoria, con otro tipo de cosas y me parece un lenguaje mucho más simple que Java, por ejemplo, y un poquito más a alto nivel, o sea que se entiende más que C++, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 ahí nada. Básicamente podríamos. Depende de lo que empunte, ¿no? Yo creo que recomendarse más está bueno como para luchar con ese lenguaje desde un comienzo en el cual nos vas a dar una base bastante robusta para luego poder aplicar cualquier lenguaje. O si no, si vamos más por tratar de entender los conceptos básicos de la programación, nada, recomendaría también Python o JavaScript, que yo creo que son dos Bien, lenguajes perfecto. fáciles y sencillos para entender las cosas básicas, pudiendo ser un input, un for, un while, etcétera. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece Python es un lenguaje bastante simple. JavaScript también, por ahí ya cuando empezás a meterte un poquito más en JavaScript, te vas encontrando con un monstruo un poquito más adentro, pero para ir arrancando está bueno porque, como decís, ¿no? Se aprenden los conceptos más básicos del lenguaje de programación que yo creo que una vez que los aprendes en un lenguaje y empezás a compararlos con otros lenguajes, por ahí cambia un poquito la sintaxis y por ahí algunos conceptos particulares como, bueno, como los punteros, como la orientación a objetos, como programación funcional cambian. Pero bueno, la lógica de la programación ya la aprendiste en el lenguaje de programación y eso te ayuda a cambiar después. Sí, ahí nada. C++ o C es un poco más un lenguaje de bajo nivel y en el cual Sí, vas a tener que luchar con varias cosas que al final nada es parte del camino que vas a tener resuelto luego en el futuro, ¿no? Creo yo también. Depende de la exacto. mirada ahí. Sí, 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 justamente. Eh, bien, perfecto. Después, bueno, una vez que se aprende el lenguaje de programación, que ya dijimos que es lo fundamental, ¿no? Por ahí aprender un poco sobre buenas prácticas, creo que también me parece fundamental en esta parte. Por ahí un poco más adelante en la carrera se van viendo. Justo hace un par de meses leí el libro Clean Code, un poco avanzado en mi carrera profesional, pero lo leí y bueno, son conceptos que está bueno saberlos en algún momento de la carrera bueno, para justamente perfeccionarte en el código, ¿no? Sí, yo creo que más capaz en la práctica y en revisar y ver cómo se programa otras personas se aprende se aprende bastante rápido y se aprenden esas buenas Mm, prácticas. Creo que nada, es importante una vez que arrancamos tener algún tipo de mentor, de guía en el cual nada nos pueda orientar en estos temas, ¿no? Y no, no estemos haciendo cosas que capaz no son de la mejor forma y nosotros entendamos que sí, capaz alguien que nos guíe y nos enseñe esas optimizaciones, esas buenas prácticas. Creo que lograr encontrar esa persona, creo que es un golazo. sí, 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 sí. También es cierto que muchas veces en sistemas nos podemos encontrar con gente que está muy dispuesta a ayudar. De hecho, a mí me ha pasado en toda mi carrera de encontrarme con gente que siempre estuvo muy dispuesta a ayudar. Por ahí siempre hay alguna persona que por ahí es más reacia a eso, o por ahí no le pone la misma onda, pero a lo largo al menos de mi carrera siempre ha sido muy, muy buena onda de parte de todos.
Y bueno, y eso justamente también me ha traído donde estoy ahora, ¿no? Sí. Y bueno, una vez que ya entendemos el concepto de Internet general, estamos aprendiendo un lenguaje, y creo que es también importante, eh, y creo que hoy es uno de los puntos importantes, es aprender Git, ¿no? Algún sistema de control de versiones. Yo en su momento arranqué a usar SVN hace un montón. Por Dios, Sí. gracias a Dios no lo uso más. Pasamos a usar Git. ¿Llegaste a usar CBS? CBS también. Ese era el de la... No, ese era el de la... No, tortuga... ¿Cómo se llamaba el de la tortuguita? Pero Tortuga ese... era SBN, Tortoise SBN creo que era Ese ese. era SVN. El otro... No, el otro creo que no lo usé entonces. Ok, No lo tengo ok. tan en mente. Ese es un poquitito más viejo, pero sí, distinta la dinámica de esos controles de versionados a Git, ¿no? Sí, sí, sí. Una diferencia enorme. Eh, Nada, Git lo que nos va a permitir es claramente, como se dice, ¿no? Versionar el código y lograr tener distintas, eh, hasta versiones, eh, se le llama branch, ¿no? En ramas diferentes, y eso nos permite, nada, poder trabajar con diferentes personas y cada persona poder tener su propio repositorio guardado en algún hosting, ¿no? De estos, algún proveedor. Y nada, cada cambio que hagamos se va a estar reflejando como con una key, ¿no? Cada cambio que nosotros hagamos tiene una key de referencia para nosotros luego poder llegar a mover esos cambios utilizando ese hash, hasta poder revertir hash con cambios. Nada, y entre Sí, los más sí, sí, conocidos de los básicamente. hosting tenés GitHub y GitLab, que son dos que he usado. Preferentemente me termina gustando un poco más GitHub, pero Ok, bueno, de sí, sí, gustos yo no hay también, nada la que verdad hablar. que yo para mis proyectos personales suelo usar GitHub. También he usado GitLab y bueno, actualmente a nivel laboral estoy usando Bitbucket. La verdad que GitHub le ha metido mucha onda. Bueno, ya hace rato que fue comprado incluso por Microsoft GitHub. Entonces, ya me acuerdo que en ese momento ya se había armado un revuelo tremendo por esto de que Microsoft compró GitHub. Entonces, nada, la gente, viste, volviéndose loca por eso, pero GitHub hoy sigue siendo libre, lo han trabajado mucho. Tiene, bueno, la parte de integración continua, que después seguramente vamos a hablar sobre eso. Le han metido también muchas herramientas. GitLab también tiene su propia integración continua. Bitbucket también, entonces cualquiera de los controles versionados está muy bueno. Hoy por hoy creo que GitHub es por ahí el que más se usa. No sabría decir números concretos, pero la mayoría de repositorios que he visto están en GitHub, así que creo que es el más popular hoy en día, ¿no? Sí, creo que es más popular y en GitHub están subidos muchos códigos open source de herramientas que se suelen utilizar. Entonces nada, para mí gana ahí la batalla un poco GitHub sobre los otros. Pero nada, gustos también puede ser, así que Sí. lo importante es Esta es entender. una alternativa, esta es una alternativa a lo que en su momento era el pendrive, ¿no? O guardar el código en el drive, Git. Eh, Porque justamente lo que te hace permite, si bien te permite subir código, la realidad es que en un repositorio Git vos podés subir lo que vos quieras, pero bueno, como que está más preparado para trabajar con código, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Nada, ahí también pueden ser. Puede servir como un repositorio de documentación, que también está bueno. Em, Nada, y ahí en base a esto también surge un poco de estos comandos, conocimiento general del sistema operativo, ¿no? Hoy creo que hoy nada tenemos, vamos a usar Git de forma visual. Soy de los que lo usan sí o sí por terminal. No me gusta.
Eh, entonces creo que ahí el próximo paso es entender eh, conceptos bases del sistema operativo, así como comandos que podemos llegar a utilizar en la terminal. Mm. Que nada, que suele facilitar después el uso de esta herramienta Git y del manejo. eh, Sí. del manejo, ¿no? De las versiones, Ah, de solucionar estos temas que pueden llegar a ocurrir. hablando de sistemas operativos, bueno, el sistema operativo más popular, yo creo que entre programadores termina siendo distribuciones de Linux, hoy por hoy, ¿no? Esto se ve más que nada que en su momento el auge de los servidores de sistemas estaban hechos o basados en Linux, ¿no? Había muchos servidores basados en Linux. Hoy por hoy no sé cómo vendrá, sé que Windows le ha metido mucho trabajo a software libre, le ha metido mucho también de Linux a Windows. De hecho, Windows hoy tiene la PowerShell, donde se pueden ejecutar comandos bash, o sea, de la terminal de Linux. Obviamente a la forma de Windows, pero entiendo que hoy le está metiendo un poquito de eso. O la posibilidad de poner sus sistemas de Linux en Windows también. Entonces eso demuestra claramente el trabajo de Windows, de Microsoft, con respecto a Linux, ¿no? Sí, sí, igual ahí cuando vas a querer alquilar algún tipo de servidor, el nivel precio siempre está muy por debajo de lo que es Linux y te va a costar Mm. mucho menos. Entonces, nada, creo que ahí siempre es un punto, ¿no? Linux termina como ganando esa competencia de precio en una primera vista. Em, entonces, nada, suele ser el más pedido y utilizado por las empresas también. No sé si existe alguna versión gratuita. Creo que todas son bajo licencia. Pero no sé. Habría que investigar ahí Ok, un poquito. sí, sí, Em, sí, sí. Incluso la licencia termina por salir más barato, como decías vos, ¿no? claro, ahí terminas optando siempre por algún Linux. Algún servidor Linux. Bien. Em, bueno, si continuamos creo que acá nos vamos a meter en algunos temas un poquito más profundos. Pero nada, creo que en esta primera etapa haría foco en estos 3 4 puntos que vimos. Y ahí te tengo una pregunta, ya que estábamos. ¿Vos usás Terminal o usás el programita visual de Git? Yo uso terminal. De hecho, ya en una de mis experiencias aprendí a trabajar mucho con la terminal y me resultó mucho más cómodo empezar a aplicar algunos comandos. Aprendí a usar muy bien o al menos para mí creo que lo empecé a usar bien al Git Rebase y al Git Merge, todo ese tipo de comandos que me gusta más hacerlos Por ¿cómo consola. se llama? Por terminal. Sí. Sí, me parece más cómodo incluso. El visual, no tengo nada en contra del visual, de hecho no lo he utilizado, pero lo he visto y me parece como muchas cosas, muchos colores, por ahí hasta me confunde a simple vista. Pero hoy por hoy la terminal me termina por resultar un poquito más sencilla. Sí, sí, yo soy Team Terminal. No, no me Bien, gusta bien. abrir un programa para poder sincronizar el Bien. código, Hablando subir de código y distribuciones de eso. Linux, ¿cuál es tu distribución de Linux favorita? Y la que siempre usé fue Ubuntu. No, he usado muy pocas otras. Eh, Mm. sí, creo que me quedo con Ubuntu. He usado alguna que otra para probar, pero creo que a la parte más por ahí, que está un poco más orientado o asemejado a lo que es Windows es Ubuntu, me parece. Sí, sí, totalmente. Creo que hoy por hoy el que quiera hacer el cambio de Windows a Linux, la principal distribución es Ubuntu. Hay otras muy interesantes como Fedora. Yo he utilizado Fedora en su momento y me pareció bastante interesante. Estaba buena. Y distribuciones más livianas como Linux Mint, que creo que también es basada en Ubuntu. Entonces,
hay distintas distribuciones. De hecho, si uno se pone a ver el árbol de distribuciones de Linux, se encuentra con un árbol gigantesco con millones no sé si millones, pero con cientos Miles. de distribuciones para elegir. Sí, básicamente cada uno puede hacer su propia distribución si quiere, así que nada, por eso. Vamos a encontrarnos con muchas versiones. Ya algunas vienen con muchos software instalados que están orientados a un cierto área, ¿no? Sí, Hay una que es como sí, sí, orientado sí. al hacking y a eso. Kali Linux creo que es. El Kali Linux, sí, que aparece en una serie, Mr. Robot, no sé si la viste la serie. eh, Justamente aparece en esa serie, aparece el sistema operativo ese. De hecho, yo me enteré de esa distribución porque estaba viendo la serie en su momento y se muestra en un momento como el actor principal, digamos, interactúa con la terminal, interactúa con el sistema operativo. Entonces, sí, entiendo que es el más popular para hacking y demás. Claro, sí, así nada, te vas a encontrar con un par que depende nada, eso, ¿no? El fin que tiene, ya te vienen con algunas cosas preinstaladas. Sí, Así que sí, nada. sí, sí, sí. ¿Cuáles son los tres comandos que más utilizas de la consola? El pull, el merge y el push, ¿no? A veces el git Ok. checkout -b para crear una nueva branch a partir de otra. Bien. Creo que con Y que esos no sean cuatro me muevo, de me Git, parece. y que no sean de Git, Que no sean de Git. Eh, ¿Cómo que no sean de Git? En general. y comandos que no sean de Git. Sí, exacto. mm, Docker PS. El Docker Ah, bueno, PS está bueno, está bueno. o algunos comandos de Docker. Más que nada utilizo los comandos de Terraform, ¿no? Estoy todo el día con Terraform. Conectándome Ah, a la consola AWS, haciendo switch de clusters y ejecutando esos sí. comandos de Kubernetes, ¿no? Get pod, get replica set, get service, get namespace, todos esos son los más utilizados ahí. Ok, ok, está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Estás trabajando con Docker, con Terraform, probablemente sea de los comandos que más utilices. Y sí, de Terraform, nada, el plan, el apply y el destroy son los tres. Hay otro que Terraform, ay, creo que no sé si, no es get o es fetch, me parece, uno de esos dos para traerse cosas que ya están, el estado de infraestructura ya creada, te la traes Sí, el estado al repo, ¿no? Te lo bajas. Sí, son esos más o menos los comandos que estoy en el día a día. bien, 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 buenísimo. Bueno, creo que estamos, aunque sea por hoy, ¿no? Aprendiendo, creo que estos conceptos básicos que hoy mencionábamos. ¿Te parece si es lo suficiente como para entrar en un trabajo hoy por hoy, como para sentirse con confianza, como para entrar en un trabajo? Saber estos términos. Eh, sí, sí, creo que es una buena base. Eh, y aparte, nada, más que la base en sí es la predisposición que uno tiene que tener y demostrar las ganas, ¿no? Yo creo que con esto ya te puedes armar un buen portfolio. Sí, Eh, pero más que tener la base y todos los conocimientos, puedes tener aún más conocimientos que esto, pero si tenés que demostrar esas ganas de ganas de aprender, ganas de predisposición. Y nada, siempre mi consejo en las entrevistas es preguntar. Y si no sabes, admitir que no sabes y preguntar cómo lo hacen, por qué lo hacen o qué es. Creo que esos son por ahí skills más soft que también ayudan mucho. bien, perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Voy a, voy a dejar el link de esto, el roadmap, en la descripción del video. Así cualquiera puede entrarlo. Si van a la página principal de roadmap, se van a encontrar con roadmap de varias áreas de IT, por ejemplo, frontend, backend, desarrollador Java, DevOps. Hay varias roadmaps para chumear, para ver.
Este era básicamente esta introducción al backend, ¿no? Que en su momento era más buscado, creo yo, el rol de backend. Hoy por hoy el frontend sumó un montón de herramientas y un montón de cosas, entonces entiendo que, que está bastante equilibrado eso. Este, Esto creo que son los conceptos básicos como para empezar en backend. Sí, así que bueno, por mi lado estamos y hablamos la próxima. Buenísimo, Nos buenísimo, buenísimo. vemos. Bueno, muchas gracias Brian, muchas gracias a todos. Nos esperamos entonces la próxima semana en otra transmisión de Codeway. Nos vemos. Chao, chao.